Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga una vez más a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que se dan cita a través de este medio para poder aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a continuar el estudio que estamos realizando, un estudio escatológico acerca del libro de Apocalipsis, un tema que estamos desarrollando, que esta sería la sexta parte, titulada Babilonia la Grande. ¿Ven? Este es uno de los misterios que aparece en el libro de Revelación, uno de los misterios que aparece, dicho sea de paso, dentro de lo que es el Nuevo Testamento. De los tantos misterios, uno de ellos es este que aparece en la Escritura. Así que vamos a leer nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las grandes aguas, con quien han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja o escarlata, que es un color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé sobremanera. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición, hermanos, a su bendita y santa palabra. Aquí hemos estado ya desarrollando acerca de este tema. Ya sabemos, por medio de la Escritura, hemos identificado a quién representa esta mujer, esta ramera o esta prostituta que aparece sentada sobre una bestia escarlata o bermeja, ¿okay?, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La misma Escritura, o en este caso que es el ángel que le está mostrando la visión, que lo ha llevado al desierto al apóstol Juan en visión, él es el que se encarga de decirle, le dice: yo te mostraré el misterio, ¿okay?, el misterio de la mujer. Y le dice y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera de que esta mujer representa a una ciudad. Y obviamente, si representa una ciudad, representa a sus pobladores y por ende al sistema que lo gobierna, ¿okay?, a todo el sistema que lo gobierna, político, religioso, cultural, social, económico, militar. Todo lo que concierne a un sistema de gobierno está representado entonces, hermanos, por esta mujer. Es todo un sistema, pero en sí está hablando o está representando en este caso a una ciudad. Y dice el ángel, le dice: es la gran ciudad. Recordemos que para nosotros hoy, pues esto, gran ciudad, diríamos que existen muchísimas grandes ciudades en el mundo, ¿verdad? Nueva York es una gran ciudad, Tokio es una gran ciudad, Hong Kong es una gran ciudad, Roma mismo es una gran ciudad, y así todas las capitales y muchas ciudades del mundo hoy son grandes ciudades, grandes metrópolis. Pero en aquellos tiempos, hermanos, diríamos así que las capitales, diríamos, de cada nación, de cada reino, eran las ciudades más llamadas así grandes ciudades, ¿okay? Eran las metrópolis de aquel tiempo. No se encontraban grandes ciudades como hoy en día se encuentran. Entonces era fácil de identificarlas. Por ejemplo, Israel estaba compuesta por distintas ciudades, ¿verdad?, en todo su territorio. Pero Jerusalén es llamada en la Escritura como una gran ciudad y representada también, dicho sea de paso, por una mujer. Igual, hermanos, podríamos decir Mesopotamia, ¿verdad?, en todo lo que es la zona de Medio Oriente, Nínive, por ejemplo, Babilonia mismo, que era la capital o la ciudad, el centro de gobierno de aquellos grandes imperios, como fue el Imperio Babilonio, el Imperio Medo-Persa. Nínive fue la capital del Imperio Persa también. Y así, hermanos, Tiro fue llamada una gran ciudad. Y así podemos identificar muchas
muchas ciudades que son llamadas de esta manera en las Sagradas Escrituras, grandes ciudades, y también representadas por medio de mujeres. Entonces ya hemos visto de que esta mujer que el apóstol Juan ve en su visión en el desierto, que está cabalgando una bestia bermeja o escarlata rojiza con 7 cabezas y 10 cuernos, representaba en el pasado aquella gran ciudad que era la capital de aquel gran imperio, ¿verdad? De la cuarta bestia, que sería Roma. El gran imperio romano con su capital, Roma. Roma era la capital, el centro de gobierno, y usted lo tiene que saber. Todo reino, todo gobierno tiene un centro, una capital de donde se gobierna. Ya hemos hablado también que aún en el reino milenial y en el reino eterno, que será aquí en la tierra, habrá una capital. ¿Okay? Durante el gobierno milenial, la capital será Jerusalén. Durante el gobierno eterno será la Nueva Jerusalén, que es una ciudad también, que va a descender del cielo. Y esta ciudad es el centro de donde se va a gobernar, a reinar al resto de las naciones. ¿Okay? Y por ende va a haber reyes en otras naciones. Y un día, tal vez cuando estudiemos un poco lo que será, cómo será el reino y sobre todo el reino eterno, vamos a ver que va a haber naciones que van a ingresar al reino eterno, naciones que van a estar gobernadas por reyes o por jueces, y dice que las naciones llevarán la gloria de ellas a la Nueva Jerusalén. Entonces, pero el centro de gobierno es una ciudad, que será la Nueva Jerusalén. Durante el milenio será la Jerusalén actual, terrenal, ¿okay? de alguna manera restaurada, y en el reino eterno será la Nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Habrán otras ciudades, seguramente, no lo sabe cómo será el reino eterno, pero posiblemente puedan haber otras ciudades, obviamente porque se habla de naciones, de manera, pero de todas esas, de todo ese reino que será el reino eterno, el centro de mando, el centro de gobierno, donde estará el trono, tanto del Padre como del Cordero, será la Nueva Jerusalén. Así también en el reinado del Anticristo, el reinado de la bestia, que diríamos que empezó de alguna forma, hermanos, ya, porque recuerden que el apóstol Pablo nos habla y nos dice de que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Entonces ahí vemos también otro misterio, el misterio de la iniquidad. Estaba en acción ese misterio, que estaba oculto, pero que estaba trabajando ya, se había puesto en acción el misterio de la iniquidad. De manera de que Roma con su capital, el Imperio Romano con su capital Roma, en este caso está siendo representada por una mujer. El imperio como tal, su gobierno como tal y sus distintos emperadores están representados por la bestia, a la cual la cabalga una mujer, una prostituta, ¿verdad? Ya hemos visto por qué las escrituras, diríamos así, asemejan a esta ciudad, en este caso que era Roma, como una prostituta, ¿verdad? Una ramera. Y por ende, Roma, que sería la capital de aquel gran imperio romano, va a representar también a todo el sistema de las grandes ciudades, por eso que es madre de muchas rameras y de las abominaciones. ¿Okay? Es madre de otras ciudades que van a tener el mismo sistema, así como es ella, así son las hijas. ¿Okay? Tal es la madre, tal son las hijas. Entonces, así también, hermanos, esta mujer nos habla también de la gran ciudad que en el futuro, no sabemos cuál será, puede que sea también nuevamente, vuelva a ser Roma, no lo sabemos realmente con exactitud. Puede que esté también en Medio Oriente, algunos piensan que será en Turquía, otros piensan que será en la parte donde fue en Irak, donde fue la misma Babilonia, donde será la ciudad de donde se gobernará el mundo entero durante el gobierno o el reinado del anticristo o de la bestia. Pero hemos visto de que esta mujer que representaba a Roma fue evolucionando, así como el imperio fue evolucionando, la ciudad, la capital de aquel gran imperio romano, que está representada por una prostituta, por una ramera, va a evolucionar todo su sistema, ¿verdad? Y veíamos por qué se le llama Babilonia, porque era poseedora. Roma, en la antigua Roma, la Roma pagana, era poseedora de los misterios babilónicos.
que eran conocimientos de ocultismo, de paganismo, de idolatría, de hechicería, incluso de hechicería, aunque usted no lo crea. Se menciona en el libro de Revelación justamente la hechicería, en este caso de Babilonia. Entonces, y con todo lo que esta ciudad tenía, ¿verdad? Por cuanto era la capital de aquel gran imperio, poseía muchas riquezas, era el lugar donde toda la gente venía para hacer negocios, ¿verdad? Los comerciantes, por eso se enriquecían a través de ella. Y obviamente ofrecía sus riquezas, ofrecía sus lujos, ofrecía poder, ofrecía fama, así como hoy pues son las grandes potencias, las grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Donde los seres humanos de otros lugares quieren ir a vivir, a establecerse, a trabajar, a cumplir sus sueños, ¿verdad? Porque son lugares, son ciudades donde uno puede alcanzar sus sueños de prosperidad material, de fama, de riqueza, placeres, etcétera, etcétera, porque eso son lo que ofrecen las grandes ciudades. Así también era Roma en aquel tiempo, la capital de donde se gobernaba aquel gran imperio romano que era la cuarta bestia. Entonces hemos visto que la mujer estaba ebria, también su vestidura, su atavío, cómo está, porque habla que estaba vestida con oro, con perlas, todas estas cosas porque nos hablan de la gran riqueza que poseía la ciudad de Roma y todo lo que ofrecía. Y también Roma fue perseguidora, por eso que estaba ebria de la sangre de los mártires y de los santos del Señor, porque fue perseguidora. Empezó la persecución contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, a partir del emperador Nerón en adelante. Y hubieron un poco más, pero mayormente se conocen las 10 grandes persecuciones. Ahí justamente se levantó, en los tiempos del emperador Vespasiano, se comenzó a construir aquella gran bestia, hermanos, diríamos, llamándole de esta manera, este coliseo romano, ¿verdad? Donde Vespasiano comenzó su construcción, el papá de Tito. Tito la continuó y ahí se celebraron los grandes juegos, ¿verdad? De los gladiadores, las peleas, se hacían representaciones de grandes batallas y grandes victorias de las grandes cruzadas romanas que habían tenido, las grandes empresas de los grandes generales romanos y emperadores que habían vencido en sus conquistas. Así, ahí se hacían representaciones en forma, como sería un espectáculo de teatro o de cine, ¿verdad? Solamente que ahí era pues en carne propia, donde los gladiadores peleaban, los esclavos eran puestos ahí como no valían nada, entonces eran mutilados, eran hermanos asesinados de una manera brutalmente, devorados por animales, por bestias salvajes, y ahí también llevaron a los cristianos después de que el emperador Nerón comenzara una gran persecución contra ellos, achacándoles la culpa del incendio, de aquel gran incendio que consumió gran parte de la ciudad de Roma. Bueno, entonces hemos visto después cómo Roma se divide en dos, ¿verdad? Se divide en dos. A partir del siglo IV se divide en dos, en la Roma oriental y Roma occidental. Constantino traslada la capital del imperio que se encontraba en la ciudad de Roma, la va a llevar a lo que es Estambul, lo que hoy sería Turquía, y ahí funda la ciudad de Constantinopla. Entonces el imperio romano se divide en dos, tal y como aparece en la estatua que ve el rey Nabucodonosor, donde Roma está tipificada por las dos piernas, ¿verdad? Por las dos piernas de hierro. Entonces así se dividió Roma literalmente, en la Roma oriental y la Roma occidental. Luego el poder occidental fue perdiendo cada vez más, y para esto ya estamos hablando del siglo III, siglo IV, la iglesia cristiana, que era una iglesia perseguida, llegó a convertirse en la religión oficial del imperio romano y por ende pasó a formar parte del gobierno de este gran imperio, porque recordemos de que yo les he hablado que los antiguos imperios estaban gobernados por estos dos grandes poderes, que era el poder político y el poder religioso, ¿verdad? Estos eran los dos poderes que gobernaban. Era difícil desligar la religión de este poder político que gobernaban los grandes imperios, los pueblos de la antigüedad. Entonces, así como fue el mitraísmo poseedor de los misterios babilónicos, heredero de los grandes misterios babilónicos a través de los etruscos,
Así también entonces esos conocimientos de ocultismo, de hechicería y de paganismo que vino desde Babilonia, por eso que se le llama el misterio de Babilonia la Grande, viene desde Babel, ¿verdad? Desde que se fundó la primera ciudad por medio de Nimrod y Semiramis, ahí comienzan los cultos idolátricos y comienzan el estudio, hermanos, conocimientos de ocultismo, de hechicería y todas esas cosas, las sociedades secretas comienzan también por ahí, dicho sea de paso, comienzan, hermanos, a heredarse de forma generacional de un pueblo a otro pueblo, de un imperio a otro imperio, hasta que llegó a Roma por medio, hermanos, habíamos hablado justamente de Pérgamo, que ahí fue el lugar donde se almacenó o se concentraba estos conocimientos de los misterios babilónicos, ¿verdad? En la ciudad de Pérgamo. Por eso que en el libro de Apocalipsis se dice que en la ciudad de Pérgamo estaba el trono de Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice: yo sé dónde tú vives, donde Satanás tiene su trono, y está dirigida a la iglesia de Pérgamo? Entonces, ahí también se le rendía culto, aparte del culto a Zeus y el culto al emperador, también se rendía culto, hermanos, a Esculapio, ¿verdad? Era la serpiente enrollada en un asta que después se convirtió en el símbolo de la medicina, porque era una serpiente que supuestamente tenía poderes curativos, sanadores, milagrosos. Entonces esto, hermanos, ellos eran los herederos de los conocimientos o de los misterios babilónicos, de todo el ocultismo y todo el conocimiento de idolatría y de hechicería que poseía la antigua Babilonia, para posteriormente heredárselo a los etruscos, y de ellos que habitaban en la parte de la región de la Toscana, de Italia. Ya cuando Roma se convierte en un imperio, Roma se convierte, hermanos, ahora en el poseedor de estos conocimientos o estos misterios babilónicos. Ya de ahí luego, posteriormente, el cristianismo deja de ser la religión perseguida para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, y así también heredar no solamente el poder religioso como tal, político, sino que también comienza a heredar estos misterios babilónicos que había heredado el romanismo a través de su culto de Mitra, por ejemplo. Entonces el mitraísmo y todos estos conocimientos paganos o de ocultismo, de hechicería y todo eso lo comenzó a heredar también la iglesia, en este caso cristiana, que se encontraba en Roma. Luego comenzaron a meterse lobos rapaces, cuando los obispos comenzaron ya a ocupar lugares de prominencia. Antes eran siervos que eran perseguidos, que vivían en pobreza, en miseria. Ahora no, ahora vivían llenos de poder, de lujo, de reconocimiento, porque ahora el cristianismo era la religión oficial del imperio. Y ya no se mandaba a evangelizar, sino que se impuso el cristianismo como tal. De manera que todos aquellos que adoraban a otros dioses, incluyendo Mitra, tenían que dejar esa adoración a esos dioses paganos y abrazar el cristianismo como su religión oficial. Entonces, ya no fue a través de la evangelización, sino a través de la imposición. Muy parecido como sucedió lo que hizo siglos después, cuando estos países católicos, como fue España, como fue Portugal y otros países, cuando fueron a la conquista del Nuevo Mundo, de América, ellos no evangelizaron a las tribus, a los indígenas que se encontraban ahí, sino que les impusieron los obligaron y destruyeron sus templos paganos y sus dioses que ellos adoraban, como el sol, la luna, la naturaleza, el jaguar y todo lo que el puma y todo lo que estas antiguas culturas, precolombinas e incaicas, aztecas, mayas adoraban, para imponerles la nueva religión que traían los españoles, los portugueses, que era la religión cristiana, católica, romana. Entonces, algo así comenzó a suceder también en sus inicios. Entonces ya se dejó la evangelización para hacer la imposición de la religión cristiana como tal, pero ya no un cristianismo puro, sino que ese cristianismo se fue corrompiendo. Fue un cristianismo que se fue cada vez más diluyendo,
se fue, comenzó a convertirse en una religión sincretista. El sincretismo es la mezcla, ¿verdad? En este caso, de cristianismo con paganismo y sobre todo con los misterios babilónicos que tenía Roma. El obispo de Roma se levanta y reclama el poder y la autoridad sobre todas las iglesias cristianas de todo el imperio, porque ellos decían que como la iglesia que estaba en Roma, y Roma era la capital del imperio, por lo tanto el obispo de Roma y la iglesia de Roma tenían que gobernar, tenían que reinar sobre todas las iglesias del mundo de aquel tiempo conocido. A esto se opuso el obispo de Roma, se atribuyó el título de papa, que es lo que quiere decir es un papá, padre, y se elevó por encima de todos, ¿okay? Buscando pues un poder que no es lo que la escritura nos enseña, ¿verdad? Los obispos no tenían ese poder. El Señor justamente le dijo a sus discípulos que ninguno de ellos debía enseñorearse el uno del otro, sino que todos tenían que, el que quería ser grande, que tenía que hacerse, ¿qué cosa? Siervo de todos. Y el más grande en el reino sería el último de todos. Entonces ellos comenzaron a absorber la mentalidad de Roma, así como la iglesia cristiana que se encontraba en Roma amó el mundo, amó el sistema, amó el poder, amó la fama, amó las riquezas. Prácticamente la iglesia cristiana se fusionó con la ciudad de Roma y se unió a esa prostituta y se hizo uno con ella. De manera que la iglesia cristiana pasó a formar parte de la Babilonia, de aquella gran ramera, de aquella gran prostituta. Posteriormente la vamos a ver más adelante cómo esta iglesia, así como Roma fue perseguidora, así también esta iglesia romana, católica romana, también se convierte, hermanos, en perseguidora de aquellos que amaban al Señor, de aquellos que amaban la palabra del Señor, de aquellos que querían vivir el verdadero cristianismo. Fue perseguidor de todos ellos. Bueno, entonces vamos a continuar rápidamente con lo que nos queda de tiempo. ¿Verdad? La Iglesia Católica entonces es la continuidad del pagano imperio romano, la Gran Babilonia. Y ya hemos hablado bastante. Una de las cosas, de las características que tiene esta mujer es que está sentada sobre muchas aguas. Y así como la Iglesia de Roma dejó de ser aquel cuerpo místico de Cristo, una iglesia humilde, una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, llega a convertirse en algo mundano, en algo pagano. La iglesia comienza a paganizarse, donde ellos comienzan, hermanos, supuestamente, entre comillas, a cristianizar fiestas paganas, cultos paganos, ídolos paganos, con la intención de que la gente que adoraba a los dioses falsos se olvidaran de sus dioses y abrazaran de alguna manera personajes bíblicos, por así decirlo, ¿verdad? Y así comenzó la adoración a las imágenes de María, que no es otra cosa que Semiramis, y al niñito Jesús, que no es otra cosa que el Tamuz, el hijo de Semiramis, ¿verdad? Y sus distintas evoluciones a través de las distintas culturas. Entonces, esa imagen que usted ve de esa mujer, ¿verdad?, que se le llama la Virgen del Carmen, con el niñito Jesús sentado en sus piernas, en su brazo, con una gran corona, no es más que otra cosa que la reina del cielo, Semiramis. Y efectivamente, eso era un culto pagano, la reina del cielo. Y si usted lo ve en el catolicismo, ese es uno de los títulos que tiene la Virgen María, que no es la Virgen María del cristiano, o sea, la mamá de nuestro Señor, porque es la Virgen María del catolicismo, que no hay que confundirla. La Virgen María, la madre de nuestro Señor, no tiene nada que ver con la Virgen María del catolicismo. Son completamente, aunque sí se le atribuye supuestamente que es el mismo personaje, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Ok? Entonces ahí comenzó el culto justamente mariano, que no es otra cosa que el culto de Semiramis y su hijo Tamuz. Y así comenzó justamente, vimos cómo comenzaron a cristianizar fiestas paganas, como la fiesta de las Saturnalias, que era la adoración al dios Saturno y al dios Sol el 25 de diciembre, con el nacimiento del Sol Invictus, cambiándola por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia no nos dice, hermanos, no hay, hermanos, información ni histórica ni tampoco bíblica de cuándo fue la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Lo único que la única luz que nos da las Escrituras es que cuando nuestro Señor Jesús nació, habían pastores que estaban pastoreando sus ovejas en la vigilia de la noche.
De manera que no puede ser diciembre. ¿Por qué? Porque diciembre en Israel es invierno. ¿Ok? Es invierno. Y el invierno en Israel es un invierno muy frío, muy cruel en las noches, sobre todo las noches invernales en Israel son extremadamente heladas y ningún pastor saca por las noches a sus ovejas, ¿ok? No las saca en invierno. De manera de que queda descartada que sea en diciembre el nacimiento de nuestro Señor. Muchos piensan que fue más o menos aproximadamente en los meses de septiembre, octubre, durante la festividad de algunas fiestas, como las fiestas de los tabernáculos. Pero bueno, pero aún así no podemos tampoco saber con exactitud cuándo fue, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor. Pero diciembre definitivamente no fue, y mucho menos 24, ni siquiera 25, ¿verdad? Eso es algo que viene del paganismo. Ya le dije que era la fiesta que se celebraba tanto al dios Saturno como el 25 de diciembre, el nacimiento del sol Invictus. En esta parte del hemisferio era el sol, se celebraba el solsticio de invierno, ¿no? Del nacimiento, donde era el día más largo de esa época de invierno, donde entonces se celebraba el nacimiento del sol. No son más que otra cosa que conocimientos astronómicos, ¿verdad? Y se usó todo eso, los paganos, los pueblos paganos antiguos lo usaban eso. Usted sabe que adoraban mucho al sol, todos los pueblos paganos adoraban al sol, como los incas, los mayas, los egipcios, los babilonios, adoraban al sol. Y también esta iglesia paganizada, esta iglesia pseudo cristiana, ya no cristiana, sino pseudo cristiana, paganizada, tiene su culto al sol. Efectivamente, cuando usted va a ver, por ejemplo, la imagen que yo tengo aquí, que usted ahorita no la ve, pero en el video usted lo va a ver, ahí está el Papa de turno, si no me equivoco es Benedetto XVI, tiene su vestimenta sacerdotal, que es la vestimenta que usaban los sacerdotes del dios Dagón, con la mitra en forma de cabeza de pez, ¿verdad? O boca de pez. Y usted lo ve en su espalda, y ahí usted va a ver justamente un sol. Ellos dicen que es el Santísimo, pero que es Santísimo ni 8 cuartos, no es más que otra cosa que el sol. Entonces ellos adoran al sol, y frente a él, cuando él sale en la plaza de San Pedro, donde él sale ahí, hermanos, de la Basílica de San Pedro, en el azotea, de donde da sus misas, y la gente la ve ahí reunida. Al frente tiene el obelisco, que es un monumento a una adoración a una deidad pagana. O sea, muchos piensan que era la adoración a Baal, pero se sabe que el obelisco es un monumento al dios de la fertilidad, que representa en este caso al miembro viril masculino, al falo. Entonces, cada vez que el sumo pontífice, el papa de turno, sale para oficiar una misa, se encuentra con esa diríamos así, hermanos, con ese obelisco que es un monumento pagano, hermanos, 100%, que lo trajeron, incluso lo trajeron del mismo Egipto lo trajeron. Entonces él le rinde homenajes, le hace una reverencia. Pues estamos hablando, hermanos, esta imagen se cree también que fue este obelisco, se piensa que fue lo que también diríamos así, los judíos en su etapa de apostasía, cuando usted lo ve en los tiempos de Jeremías, y sobre todo cuando usted lee el libro del profeta Ezequiel, cuando se habla de aquello que provocaba el celo al Señor, la imagen que provoca el celo del Señor, muchos creen que era un obelisco. ¿Okay? Muchos comentaristas bíblicos piensan, ¿okay?, que esa imagen que lo pusieron delante del Señor, en el templo del Señor, era un obelisco, ¿okay?, para la cual el Señor, pues, por medio del profeta Ezequiel, le hizo ver en una visión cuando él se encontraba en el río Quebar, ¿verdad?, en Babilonia. Lo llevó en visión al templo en Jerusalén y le hizo entrar y le dijo: mira, hijo de hombre, todo lo que acá hacen los príncipes, los reyes, los ancianos, los sacerdotes, y cosas peores aún verás, y cosas peores aún verás. Y le hizo ver la imagen que provocaba celo al Señor. Y como le dije, muchos comentaristas piensan que esa imagen era justamente un obelisco. Y este obelisco, si usted se da cuenta, se encuentra en
en muchas ciudades importantes, como por ejemplo también se encuentra en la ciudad de Washington, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y en muchos lugares, hermano. Aquí también en Florencia, en la Plaza de la Unidad, también está ahí un obelisco. En muchos lugares, incluso en Perú, en la provincia constitucional del Callao, también está ahí en una plaza, y también hay un obelisco. Y en muchos lugares de partes del mundo está este monumento que es, que ya le dije, una veneración y un culto al dios de la fertilidad, simbolizando, ya le dije, este obelisco al miembro masculino. Entonces, para que usted note, hermanos, el grado de paganismo que hay, que se introdujo dentro de la iglesia romana, ¿ok? Dentro de la iglesia romana, la cual pues heredó el poder político y el poder religioso de la del antiguo imperio babilónico, del antiguo imperio pagano babilónico. Así, hermanos, fue la mutación de este imperio, ¿verdad? Ahí vimos cómo la mujer, la ramera, se viste, sus características de su atavío es el púrpura, el escarlata, el lino, ¿verdad? Que es lino, que es el blanco. Son 3 colores, usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, son 3 colores. El púrpura, el escarlata y el lino, es el blanco. Y justamente esos son los colores de la curia, ¿verdad? Del catolicismo romano. Usted lo puede ver ahí, que tanto los papas, el sumo pontífice, los cardenales, los obispos, se visten de estos mismos colores, que son colores que representan la riqueza, que representan, hermanos, pues las altas, diríamos así, la alta alcurnia, ¿verdad? La alta sociedad se vestían de esos colores en la antigüedad. El púrpura, entonces representa la grandeza, la riqueza, el poder. Y mire, así es la vestimenta que caracteriza, hermanos, el clero romano. ¿Okay? Usted ve papas, cardenales, sacerdotes, y todos estos están vestidos de esta manera. Y aquí está también la imagen que yo le había hablado. Ya le dije que usted ahorita no lo ve, pero lo va a ver en el video. Justamente la imagen de la Virgen del Carmen, que está en su brazo tomando al supuesto niñito Jesús, al niñito Dios, así lo llaman, el niñito Dios. Yo no sé si usted encuentra ese término en la escritura, el niñito Dios, eso no existe por ninguna parte, no hay ningún niñito Dios. El único niñito Dios viene del paganismo babilónico, que se le llamaba Tamuz. Por eso que cuando usted lee incluso el libro del profeta Ezequiel, usted va a ver justamente lo que le estuve mencionando, cuando se le lleva Ezequiel en visión al templo. Ahí se ve a mujeres que estaban haciendo, diríamos así, haciendo endechas, que son cantos fúnebres, a Tamuz. ¿Okay? A Tamuz. Y eso es lo que nosotros vemos dentro del catolicismo romano. Lo que usa el sumo pontífice o el papa, que es la cruz torcida, que es otro objeto que viene también del paganismo. Miren, hermano, no solamente el paganismo, sino del satanismo. ¿Okay? Esa cruz torcida usted lo puede buscar en internet, busque el significado de la cruz torcida. Es una cosa muy donde se muestra a un supuesto Cristo crucificado, donde la cruz es doblada, media torcida, curveada, y el supuesto Cristo que está ahí, porque nuestro Señor ya no está crucificado, nuestro Señor ha resucitado. Esa es la diferencia. Mientras ellos tienen a un personaje crucificado y lo tienen ahí colgado, para nosotros nuestro Señor sí fue crucificado, murió, fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día y Él ahora vive por los siglos de los siglos. Y Él ya no está en una cruz, hermanos, ahí en humillación, sino Él está sentado en gloria a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado y bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Y aquí nuevamente en otra imagen usted va a ver nuevamente ahí a los cardenales con esta vestimenta clásica de la gran ramera, que es el púrpura y el blanco. ¿Okay? El púrpura y el blanco. También está ahí el escarlata, donde todos los cardenales, cuando van a hacer la elección, vienen pues para la elección del nuevo papa de turno, que es la elección del papa que se va a votar para el conclave. Cuando se reúnen, todos se ponen pues esa vestimenta que los caracteriza, que es el escarlata, el rojo. Y así están adornadas de oro,
Por ejemplo, ellos llevaban una corona de tres pisos en la antigüedad. De vez en cuando algún papa por ahí se lo pone, pero esa triple corona es porque dice que ellos son, el papa está por encima de todos los reyes de la tierra. Por eso que cuando habla de Babilonia, se dice que Babilonia reina sobre los reyes de la tierra. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De manera que el papado, justamente, o sea, en este caso, cuando ya después posteriormente se convierte en el Vaticano, en la ciudad de Vaticano, que es un sistema no solamente religioso, sino político, económico, militar, hermanos, y tiene tantas cosas, obviamente también religioso, pagano, lleno de los misterios babilónicos. Ellos, hermanos, se han elevado por encima de todo. Por eso que tienen esta corona, esta triple corona de 3 pisos, porque se proclaman ellos rey de reyes. ¿Okay? Vestido de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro. Definición bíblica de la ramera, ¿verdad? Inquietante coincidencia. Bueno, la gran ramera es la gran ciudad, está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Nosotros por eso podemos ver, hermanos, así como la antigua Roma pagana estaba llena de grandes riquezas, la Roma antigua. El catolicismo romano, que hereda o es la continuación, solamente con un matiz disfrazado, diríamos así, de religioso, más religioso, vemos, hermanos, que está llena de grandes riquezas. ¿Okay? El catolicismo romano se ha hecho de grandes riquezas por medio del asesinato, por medio, hermanos, de la extorsión, por medio del engaño, por medio, hermanos, de la hechicería, por medio de subyugar a los pueblos de la antigüedad, sobre todo cuando tiene su auge a partir del siglo XII, XIII, XIV, XV, hermanos, tiene su apogeo, en la cual se llevó la construcción de la Basílica de San Pedro, y se contrataron a los mejores artistas del Renacimiento de aquel tiempo, como fue Michelangelo, por ejemplo, uno de ellos, Rafael, y hicieron grandes obras, hermanos, artísticas, y que se encuentran, pues, usted va allá a la ciudad de Vaticano, a la Plaza San Pedro, ahí en la Basílica de San Pedro, y todas esas iglesias, catedrales, están llenas de riquezas, enchapados en oro, en plata. Entonces ahí hay una riqueza incalculable, que si ellos se despojaran de toda esa riqueza que ellos tienen, podrían tranquilamente, hermanos, acabar con la pobreza del mundo entero. Pero ellos viven, el Papa se siente en un trono, ¿verdad? Que le dicen la silla de San Pedro, pero Pedro jamás se sentó en ninguna silla. A lo mucho se habrá sentado en la silla de su casa, pero jamás se sentó en un trono, porque ellos se sientan en un trono. ¿Por qué? Porque son reyes. Y se ponen una corona, porque gobiernan, porque reinan, tienen poder, tienen autoridad. Por eso, hermanos, que el Papa no es otra cosa que un rey, es un gobernante, a la cual los gobernantes de la tierra se postran ante él. Todos los gobernantes, hermanos del mundo, se inclinan. Y mire que, por ejemplo, que es, diríamos así, es antiprotocolar, que un gobernante se hinque, se arrodille ante otra persona, que hay un presidente, pero todos los presidentes de la tierra se hincan ante el Papa y le besan su anillo papal. El anillo es símbolo de autoridad, ¿okay? Símbolo de autoridad. Entonces ese anillo que ellos llevan, el anillo papal, es símbolo de autoridad. Ellos le besan el anillo. ¿Okay? Entonces todos los gobernantes de la tierra se arrodillan y se postran ante él. Y tiene, que ya le dije, riquezas incalculables. Aparte, pues, de las grandes instituciones que, como por ejemplo, yo no sé si usted recordará, y tal vez usted va a tener una imagen tal vez buena, linda, de un personaje que incluso ganó, me parece, un premio Nobel, me parece, de la paz, que es la Madre María Teresa de Calcuta, ¿verdad? Representada como un ícono a la pobreza, al darse al prójimo. Pero hermano, mire, esta mujer
era, diríamos así, era la recolectora de riquezas, era la que, por medio de su institución de las hermanas de las Carmelitas, ¿verdad? Y a una institución que ayudaba supuestamente a los pobres en la India, se hizo hospitales, pero se hizo un reportaje incluso demostrando de cómo eran esos hospitales supuestamente que de esta organización que es de la Madre de María Teresa de Calcuta, en condiciones totalmente paupérrimas. Y no crea que usted que eso ella lo hacía con el dinero del catolicismo del Vaticano, sino que lo hacía pues con el dinero que ellos recogían como colecta, como de donaciones de empresas, de instituciones, de gobiernos. Entonces reinas incluso que les donaban grandes cantidades, ese dinero que se donaban, todo eso iba para el Vaticano. Y unas migajas se usaban, hermanos, para, como quien dice, para maquillar el asunto y decir que algo se estaba haciendo, se estaba ayudando. Pero esta mujer fue una gran, ¿cómo se le llama? No sé si se le llama, no sé si testaferro es la palabra correcta. Pero ella era la recolectora de grandes dineros y grandes donaciones, no para los pobres, sino para esta ramera, que es, hermano, esta institución política, económica, religiosa, que es el catolicismo romano, y haciéndose cada vez de más dinero. Por eso que esta mujer viajaba todo, y usted la va a ver, claro, con una vestimenta pues de humildad, y usted la veía una viejita linda que la provocaba, a esta abuelita provocaba abrazarla, besarla, y con esa carita y con esa vestimenta que tenía, supuestamente votos de pobreza y todo, y la daba ganas de darle hasta el corazón. Y le decían, y ella estaba, y no le importaba que si fueran gente que no era cristiana, gente que fuera musulmán, no le importaba. Lo que a ella le importaba era que le dieran donaciones. ¿Okay? Donaciones. Y ella era la grande testaferra, la grande recolectora de las grandes riquezas que hasta el día de hoy tiene el Vaticano. Uno piensa, hermano, que está bien, que bonita la Madre María Teresa de Calcuta, ganadora de Premio Nobel de la Paz. No, hermano, eso fue una de las mujeres que, y cuando ella enfermó, ella no se fue pues a ninguno de esos hospitales ahí en la India, donde estaba la gente, hermanas, en condiciones precarias, sino se fue a las mejores clínicas, y no que había hecho voto de pobreza. Para que usted entienda pues de qué cosa estamos hablando. No era otra cosa que lobos rapaces vestidos de oveja. Sus riquezas del Vaticano, pues son, hermanos, que le hemos hablado, incalculables. Incalculables. La riqueza del Vaticano tienen oro, acciones, consorcios, tierras, ciudades inmobiliarias, súper ricos por esclavitud y servidumbre, bendiciones y títulos, tráfico de indulgencias, asesinato y matanza, robo con asesinato, la inquisición y quema de brujas, falsificación de documentos, herencias fraudulentas, el diezmo. Recuerden, mire, ellos dicen que la iglesia evangélica es la que... sí, hay muchas iglesias evangélicas que lamentablemente también han creado sus propios imperios a través del uso del diezmo, pero el catolicismo también lo ha usado, el diezmo. Venta de cargos, asesinato, ingresos laterales, prostitución, subvenciones. El oro, por ejemplo. El Vaticano, hermanos, tiene un banco donde tiene grandes cantidades de riquezas en oro. El banco, incluso ellos tienen un banco. Pues yo no sé si te aviso que la iglesia en Jerusalén tenía pues un banco, ¿verdad? La iglesia católica tiene el Banco Vaticano. El oro del Vaticano posee el segundo tesoro en oro más grande del mundo. Escuche bien, el Vaticano posee el segundo tesoro en oro más grande del mundo. En la revista italiana Oggi, el tesoro en oro del Vaticano, en base a la información extraordinaria, fue colocado detrás de los Estados Unidos como el segundo más grande del mundo con 7.000 millones de liras, que estamos hablando pues 3.500.000 euros. En comparación, el valor del tesoro en oro del Estado de Italia es de solo 400.000 millones de liras. Esto fue en 1952. ¿Cuál será el tamaño actual del tesoro del Vaticano? Si calculamos el incremento del valor, el valor del oro sería hoy un 63% más alto. En caso de una venta de tesoro del Vaticano correspondiendo al momento en que eventualmente se efectuara la venta, esta podría haber producido una ganancia de
de un 650%. Y aquí uno se pregunta, ¿cómo llegó el Vaticano a este enorme patrimonio en oro? Imagínense, hermanos. Cuando el Señor dijo, no hagáis tesoros aquí en la tierra, ellos se han hecho. ¿Por qué? Porque se hicieron uno con la ramera. Que esta iglesia romana, la iglesia que se encontraba en Roma, con su obispo, se hizo una con la ramera, se fusionó y pasó a formar parte de la Roma, o sea, pues de la ciudad que estaba simbolizada por una prostituta que está vestida justamente en oro. ¿Cómo llegó el Vaticano a este patrimonio en oro? Tiene acciones. Entonces tiene acciones en la bolsa. Eso es increíble. Yo no sé si usted ha oído alguna vez el testimonio del padre Alberto. ¿Cuál era su apellido? ¿Te acuerdas del padre Alberto? Es muy conocido el padre Alberto. No me viene ahorita su apellido. Pero fue un sacerdote que se convirtió al Señor y que él, pues, a través de revistas como Chic Publication, por ejemplo, que eran pequeños trataditos que usted ve, y otras revistas más, él justamente denunciaba todo lo que se hacía dentro del Vaticano, o sea, dentro del catolicismo en sí, la corrupción que había, las grandes riquezas que se manejaban, el tráfico, hermanos, de menores, el tráfico de la prostitución y muchas otras cosas más, que es para que se le pare a usted los pelos de punta. Entonces está la banca italiana, tienen acciones en la bolsa. Las acciones, el Vaticano juega el póker con enormes reservas financieras en Wall Street. Las reservas financieras exteriores del Vaticano se encuentran concentradas principalmente en Wall Street. En total, el patrimonio de la central de la Iglesia en acciones y otras participaciones en capitales en el año 1958 deberían haber alcanzado unos 50 mil millones de marcos alemanes, según la página 153. Esta cifra, mientras tanto, debe haber crecido probablemente mucho más de 100 mil millones de euros. ¿Cómo llegó el Vaticano a esta inmensa fortuna en acciones? Consorcios. Entonces el Vaticano, la Iglesia Católica Romana, tiene grandes consorcios como Telefónica, la Coca-Cola y otros grandes consorcios, otros negocios grandes. Hermano, estamos hablando, por eso le digo aquí, esto no es una institución religiosa solamente, esa es la fachada. Es una institución económica, política, religiosa. Entonces, estamos hablando de aquí, hermanos, que es, como les dije, es el heredero de lo que fue el Imperio Romano. Fue una mutación. O sea, la Iglesia Católica Romana es la mutación, ¿okay? Una metamorfosis de lo que fue el Imperio Romano, donde justamente el Papa abraza, ¿okay?, el mismo título que tenían los emperadores romanos, que era del sumo pontífice. Ese es un título del emperador romano. ¿Okay? Por eso cuando usted el sumo pontífice, y no es otra cosa que también un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque sumo pontífice significa sumo sacerdote. Entonces el Papa supuestamente es el sumo sacerdote, y eso es una blasfemia, porque según el Nuevo Testamento, nuestro único sumo sacerdote es Cristo Jesús, el cual es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Entonces, y todos los demás, todos los creyentes, ya sean pastores, sean lo que sea, somos sacerdotes. ¿Okay? Pero ellos hacen esto. El Papa es el sumo sacerdote, y ahí están los sacerdotes, los que ofician las misas, etcétera, etcétera. Bueno, los consorcios en el Vaticano es el mayor consorcio económico religioso. El Vaticano es hoy el consorcio económico religioso más grande del mundo y está sólidamente comprometido en innumerables empresas del ámbito de las inmobiliarias, plástico, electrónico, acero, cemento, textil, química, alimentos y construcción, tabaco también, para que sea, ron también, por si acaso, ¿okay? Aunque usted no lo crea. Las firmas Talgas pertenecientes al Vaticano tienen sucursales en 36 ciudades italianas. El Vaticano también participa en negocios de alquitrán, hierro, destilerías, agua potable, hornos a gas, hornos industriales, etcétera. De los aproximadamente 180 institutos financieros italianos, por lo menos un tercio dispone de dinero del Vaticano. El Vaticano es dueño de muchos de los bancos más influyentes de Roma y participa en Europa, Norte y Sudamérica de una abrumadora cantidad de poderosas empresas, algunas de las cuales pertenecen mayoritariamente al Vaticano, como por ejemplo Alitalia y la Fiat.
¿okay? Al Italia y la Fiat. Increíble, ¿verdad? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Súper rica por el diezmo. Se hizo súper rica por el diezmo. Es importante, un importante papel en los ingresos de la iglesia también lo juega el diezmo. En la Edad Media, todos los propietarios, escucha bien, en la Edad Media, todos los propietarios de tierra estaban obligados a entregar una décima parte de su producción o sus ingresos a la iglesia local. El que no pagaba o no lo pagaba correctamente se arriesgaba a una condenación y excomunión por parte de los curas. Así los curas salían armados y recaudaban las deudas sin conmiseración, mientras que predicaban hipócritamente contra los intereses y la usura. El Papa Pío V les daba a los incautadores las siguientes instrucciones. Un hombre común que no puede pagar su multa en dinero deberá permanecer durante un día con las manos atadas a la espalda frente a la puerta de la iglesia. La segunda vez será flagelado por las calles y la tercera vez le será perforada la lengua y enviado a las galeras. Por rehusar pagar el diezmo con los campesinos de Stendinger, se llegó al asesinato en masa y al saqueo por parte de la iglesia y sus señores. Los campesinos se negaron a pagar el diezmo al arzobispo de Bremen, en Alemania, ¿verdad? En contra de ellos, en 1229 se hizo activo el terrible instrumento de la Inquisición, la cual se llamó la Santa Inquisición. El diezmo. Mire qué interesante. Eso no es algo solamente que en la Edad Media, hermanos, practicaba el catolicismo, sino que hoy también lo hacen. Aquí, cuando usted vea el video, usted lo va a ver, por ejemplo, una fotografía que está, dice, el diezmo del 2012. La diócesis de Matamoros. ¿Okay? Dios ama al que da con alegría, y citan ahí 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Y dice, en el apostolado y la caridad, en el clero, en el culto, en parroquias, y ahí se habla pues que se tiene que... A lo largo de la historia de la iglesia, el diezmo ha fungido como uno de los grandes apoyos por los cuales el pueblo de Dios ayuda en el sostenimiento de la misma iglesia en todas sus obras por el bien de las comunidades. El diezmo, por tanto, es una ofrenda que cada uno de nosotros damos a la iglesia como expresión de nuestro compromiso y responsabilidad para continuar el apoyo a los procesos de evangelización, a los sacerdotes en su salud y formación permanente y a las parroquias necesitadas. Por si acaso, esto es lo que pone en la Iglesia Católica, o sea, ¿por qué ellos piden el diezmo? Aquí yo no estoy hablando del diezmo que se pide, aunque si hay iglesias evangélicas también lo practican, pero yo no estoy hablando de esto, sino estoy hablando de lo que, cómo la iglesia, cuál es el sustento para la cual ellos aplican el diezmo dentro de la Iglesia Católica. Dice, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, en este caso, el diezmo ha fungido como uno de los grandes apoyos, por lo cual el pueblo de Dios ayuda en el sostenimiento de la misma Iglesia, en todas sus obras, por el bien de las comunidades. El diezmo, por tanto, es una ofrenda que cada uno de nosotros damos a la iglesia como expresión de nuestro compromiso y responsabilidad para continuar apoyando a los procesos de evangelización, a los sacerdotes, su salud y formación permanente y a las parroquias necesitadas, como si necesitaran dinero esta gente. Agradecemos inmensamente su generosidad en las pasadas colectas del diezmo, así como en el seguir apoyando con su sustento la obra de nuestra diócesis y seguir propagando el mensaje de Dios. Hermanos, gracias por su apoyo, bendiciones para sus familias. Esto es lo que ponen las iglesias católicas cuando piden el diezmo. Súper rica por la simonía. ¿Qué es la simonía? Esto viene de la práctica de Simón el Mago en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es cuando se trafica con todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. ¿Okay? Súper rica por la simonía. Las ventas de cargos, que es la simonía, le trajo al Papa mucho dinero y propiedades. Recuerda cuando Simón quiso comprar, ¿verdad?, la llenura del Espíritu para que a quien él impusiera, o sea, quiso comprar esa autoridad de que a quien él impusiera manos podía esa persona recibir el bautismo del Espíritu. Se acuerda que él ofreció dinero, le ofreció al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero. Entonces, a ese acto se llama la simonía. Entonces, la venta de cargos, que es la simonía, le trajo al Papa mucho dinero y propiedades. Jesús no conocía funcionarios, por esto tampoco instauró a ninguno de ellos. La Iglesia Católica lo ve esto un poco distinto. El Papa Inocencio III creó poco después que asumió el cargo 52 nuevos secretariados que vendió por 79,000
florines de oro. Los papas muchas veces declaraban vacantes estos puestos de sus antecesores para poder venderlos de nuevo. Mire, muchos de los puestos del papado, ¿okay? Se compraban. O sea, muchos de los que llegaron a ser papas alrededor de toda la historia de la Iglesia Católica Romana, muchos de los papas llegaron a ser papas porque compraron el puesto de ser papas. ¿Okay? Porque yo le dije que eso era ser un rey, pues. Ser papa significaba ser un rey. Entonces, el Papa León X había creado 39 cargos y cardenalicios y se embolsó 511.000 ducados. El precio para un cargo de cardenal costaba en aquel entonces entre 10.000 y 30.000 ducados de oro cada uno. Incluso el cargo del papado era comerciable y era rematado a la mayor oferta. Cuando en 1942 falleció el Papa Inocencio VIII, el cardenal de la Rovere era el favorito. Él disponía más de 1.000.000 de ducados de oro de la República de Génova y otros 200.000 del rey de Francia para darle mayor presión a su pretensión. Note cómo esta institución es corrupta hasta más no poder. Por eso que muchos eran los que llegaban a ser papa eran gente de la peor calaña, hermanos. Eran hombres depravados, hombres que practicaban el homosexualismo, hombres que practicaban, hermanos, la pedofilia, la prostitución y toda clase de vicios y pecados. O sea, eso no lo digo yo, lo dice la historia, y eso no, ellos no pueden tapar el sol con un dedo. O sea, que no me vengan aquí a decir que el Papa es el representante, el vicario de Cristo. ¿Qué vicario, qué representante de Cristo es eso? Representante del mismo diablo, que el Señor lo reprende, hermanos. Su competidor, el español Rodrigo Borges, después Borgia, fue vicecanciller del Santo Trono. Mire cómo le llaman, el Santo Trono, bajo 4 papas. Los sobornos ofrecidos por él eran pasmosos. Él regaló abadías ricas, villas lujosas e incluso ciudades completas para asegurarse el voto de un cardenal. Durante los 5 días del cónclave, en agosto de 1492, él maniobraba con promesas sobre ascensos lucrativos y sobornos para asegurarse la elección a su favor. El cardenal Orsini vendió su voto por los castillos de Monticelli y Sariani. El cardenal Ascanio Sforza quiso 4 cargas de mula con plata y la lucrativa Cancillería para garantizar su voto. El cardenal Colonna recibió la rica abadía de San Benedicto, junto con todos los dominios y derechos patronales para sí y su familia para siempre. El cardenal de San Angelo quería el obispado de Porto, con el castillo que allí había y una bodega llena de vino. El cardenal Savelli recibió la Civita Castellana. A Rodrigo aún le faltaba un voto para la victoria. El voto decisivo le permitiría a un monje veneciano. Él quería solo 5.000 coronas y una noche con la hija de Rodrigo, la encantadora Lucrecia, de 12 años. El negocio se realizó y con los votos de 22 cardenales en el bolsillo, Rodrigo Borgia fue elegido como Papa Alejandro VI. ¿Y para qué querían ellos ser papas? Pues ser papa significaba ser un rey, un gobernante, sentarse en un trono, tener las más grandes riquezas que usted se pueda imaginar. Bueno, vamos a quedarnos, hermanos, por hoy hasta aquí. Hay mucho todavía por qué hablar. Y como le vuelvo a decir, esto es historia. Si algún católico llega a escuchar esto, no se escandalice, solamente lea la historia. Una de las madres de todos los males es la ignorancia. Cuando ignoramos la historia, estamos condenados a repetir los mismos errores. Por eso que es importante conocer esto, no solamente para poder saber qué cosa y qué es la institución católica romana. Y con esto yo no estoy atacando a los católicos, porque hay muy buenos católicos, muy buena gente católica que teme al Señor de alguna manera, pero ignoran el pasado de esta institución. No solamente el pasado, aún su propio presente. Usted lo ve, está llena de escándalos, pedofilia, homosexualismo. Muchos jóvenes que salen de los seminarios para poder alcanzar un puesto tienen que acostarse con sus profesores, que muchos de ellos son cardenales. Esto es muy conocido, hermanos, dentro del
ámbito del catolicismo. Hay curas pederastas, hay de todo, una corrupción que usted no se puede imaginar, tráfico de prostitución de mujeres, de niñas, de niños, y una serie de barbaridades y atrocidades que se cometen. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para defender ninguna institución, ni evangélica, ni católica, ni nada. Nosotros aquí solamente defendemos la palabra de Dios, y la única verdad no es ninguna institución religiosa o pseudo religiosa, sino que la única verdad es Cristo y su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando usted conoce la verdad, por más que usted sea admiradora o partícipe de alguna institución que usted no sabía qué es lo que hacía, cuál fue su pasado y cuál es su presente, pero cuando usted la conoce, la verdad lo tiene que hacer libre. Cristo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad, y esa verdad lo puede usted liberar. Que Dios, hermanos, añada bendición a su palabra y a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén.